Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Zona Oculta. Hoy contamos con dos temas principales a diferencia de otros días. Tema principal y primero, física cuántica, un tema apasionante donde los haya. Y el segundo tema, vamos a analizar todas las respuestas que obteníamos con la Spirit Box en el Castillo de Luna o el Castillo de Mairena. Vamos a hacer una prueba a ver si vosotros en casa escucháis lo mismo que escuchábamos nosotros. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Han dicho que no. Creo que se ha escuchado perfectamente, que todas las personas que vemos aquí lo hemos escuchado perfectamente. En unos minutos analizaremos ese sonido y otros muchos que obtuvimos en el Castillo de Luna en Mairena del Alcor. Pero ahora vamos a hablar de física cuántica con nuestro compañero Javier Marín. ¿Qué tal? Pues muy bien y muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo, Dani. ¿Recuperado ya de ese constipado? Totalmente recuperado ya. Bueno, pues vamos a hablar de física cuántica, un tema, al menos a mí me ha resultado muy complejo de preparármelo. Javi, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es la parte de la física que estudia el mundo de las partículas atómicas y de las partículas subatómicas. Eso es lo que entendemos por la física cuántica, mientras que la física tradicional estudia la materia, estudia lo grande. La física cuántica se dedica a determinar el comportamiento de lo pequeño, de los átomos y de las partículas subatómicas. Bueno, ¿y cuál es el origen de la física cuántica? ¿Cómo llega el ser humano a descubrir esto? Bien, tenemos que remontarnos a Max Planck en el año 1900, que no conseguía explicar, utilizando las teorías de la física tradicional, el comportamiento de los fotones de luz. Entonces se dio cuenta de que las leyes que empezaban a regir cómo un fotón de luz es capaz de llevar energía hacia un punto concreto, eso obedecía a unas reglas, a unas normas que nada tenían que ver con la física tradicional. Por eso te ha costado tanto esfuerzo entender algunas de las leyes de la física cuántica, porque tratamos de analizarlo todo con la estructura de pensamiento que tenemos, que la física nos ha estado enseñando durante todos estos siglos. No se puede hablar de gravedad, que es una ley universal, claro, demostrada en la física cuántica. Es otra forma que tiene la realidad de comportarse cuando estamos hablando de partículas. Partículas con las que se ha experimentado muchísimo y como tú decías, ¿no? Se llega a conclusiones de descubrir cosas que antes no se conocían, no es que no existieran, sino que es que no se conocían. Por ejemplo, los neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Bien, un átomo está compuesto por partículas subatómicas, como son los electrones, protones, neutrones. Que hasta ahí muchos sí hemos llegado. Sí, eso lo dábamos, al menos de oídas, sí. En aquel legendario segundo debut en física, que era física y química, por cierto. Bien, pues un neutrino es una partícula que se descubre un poco más tarde, y es una partícula pero que no tiene carga, carece de carga por completo. Eso es un neutrino. También está muy relacionada la física cuántica con la teletransportación. Bueno, eso hay que matizarlo mucho. Tendríamos que definir lo que entendemos por teletransportación. Y cuando hablemos, si nos da tiempo, de los viajes en el tiempo, también tendríamos que acotar lo que entendemos por viajar en el tiempo. La teletransportación es algo que se consiguió hace ya algunos años, y a través de esas leyes que rigen el comportamiento cuántico se consiguió transportar un electrón de un lugar
a otro, a unos cientos de kilómetros. Pero es que podemos hacer teletransportaciones de un electrón desde la Tierra a Marte o a la Luna o al pico Everest, por ejemplo. Y eso es así. Eso, todas las leyes que rigen el mundo cuántico, que rigen el mundo de las partículas, se han probado en laboratorio y son leyes reales. Que la física cuántica también entra de lleno en tal y como conocemos el tiempo. Sí, perdón. Tenemos que entender que las normas que rigen este mundo no tienen nada que ver con las normas que nosotros entendemos o con las leyes que rigen nuestro mundo físico. Por ejemplo, el tiempo y el espacio. Nosotros entendemos que el tiempo, por ejemplo, es una variable lineal que se van sucediendo acontecimientos, uno tras otros. Los que han pasado es el pasado, mientras que lo que están por venir son los futuros. Esto no es así. En el mundo cuántico esto no es así. Tanto que se ha llegado a describir los 3 estados fundamentales de la física cuántica, que es asombroso, pero que tiene su lógica. Y digo que es asombroso porque si lo analizamos con nuestra percepción de la realidad, no lo entendemos. Por ejemplo, está la primera ley, o el primer estado de la física cuántica, que no tiene nada que ver ni con el tiempo ni con el espacio, que es la superposición de estados. Esto quiere decir que un electrón puede tener en un momento dado todos los estados posibles. Puede estar y no estar a la vez, en simultáneo. En la placa de Josephson... ¿Cómo es posible? Pues te voy a poner una pequeña analogía, porque los estados cuánticos también tienen sus limitaciones. Imagínate que tú vas hacia tu casa y en tu casa pues has dejado a tu mascota por la mañana, que es un hermoso perrito. Mientras tú vas llegando a tu casa hay 2 posibilidades que se dan a la vez. Puede ser que tu perro esté o que no esté. Puede ser que tu perro esté vivo o esté muerto. Las 2 posibilidades son perfectamente reales, son perfectamente posibles. Cuando ya observas la realidad es cuando ya una posibilidad queda eliminada, ese 50% queda eliminado y el otro 50% es el que se hace posible. Pero antes de tú llegar a tu casa, antes de tú meter la llave en la cerradura, que el perro está en silencio, las 2 realidades son perfectamente posibles. Solo que cuando el observador aprecia una de esas realidades, el estado cuántico se deshace. Es lo que pasa con los electrones. Podemos hacer en la placa de Josephson, que es una placa de zinc, podemos transportar un electrón, podemos hacer lo que queramos, aplicando una energía de microondas, que es muy leve. Podemos hacer que el electrón pase a través de la placa, a través de un espacio que hay vacío. Podemos hacer que esté en el otro lado, podemos hacer que esté en medio de ese espacio o podemos hacer que ese electrón no se mueva. Podemos operar con esos 3 estados. Esa es la superposición. Pero esa superposición queda modificada en el momento que alguien lo está observando. Pero mientras no se está observando directamente, esos 3 estados son posibles. Es la gran maravilla de la física cuántica. Einstein, que también habló muchísimo sobre física cuántica, mantenía lo que hablábamos antes, ¿no? Que el tiempo no es tal y como lo conocemos y que la velocidad a la que nos movemos puede cambiar ese tiempo.
Tanto es así que si nos moviéramos, ¿no? Hay una teoría que si nos moviéramos a la velocidad de la luz, algo que a día de hoy no lo hemos conseguido, el tiempo se pararía. Bueno, eso hay que matizarlo mucho. Tú te estás refiriendo a la paradoja temporal que surge cuando Einstein publica su relatividad general, que luego la matiza con la relatividad especial. Bien, Einstein entiende que en el espacio el tiempo no es algo constante, no es algo fijo. El tiempo es una variable que depende de la velocidad del espectador. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Se sale un poco de lo que es la física cuántica. Pero también se han hecho pruebas con relojes cuánticos precisamente, Exacto. Mandando uno al espacio y otro que se quede en la Tierra. Relojes atómicos. Atómicos, perdón. Y la diferencia en el tiempo, porque son muy precisos, claro. la diferencia en el tiempo sí que... Claro. A mayor velocidad, cuanto más aumenta la velocidad y más se acerca a la velocidad de la luz, porque nada puede superar a la velocidad de la luz, absolutamente nada, el tiempo va más despacio. Esa es la paradoja. Y a más lentitud, el tiempo va más deprisa. No solo es una apreciación subjetiva, sino que es una, como tú bien has dicho antes, el reloj atómico, que estaba viajando a una velocidad X mayor, presentaba más atraso que el reloj que viajaba más despacio. Efectivamente, esto es una paradoja temporal, que existe, que es perfectamente real. ¿Y qué dice la física cuántica sobre eso? Bueno, la física cuántica no se mueve en estos valores tempoespaciales. La física cuántica entiende de lo que son estados, pero no tiene ningún sentido hablar de tiempo y espacio, porque sencillamente no tiene por qué haber materia. Para que haya un traspaso de energía, tiene que haber materia. En física cuántica, no. Puede haber desplazamiento energético sin haber materia, que es lo realmente interesante y que nos acerca mucho al mundo de la parapsicología. Por ejemplo, los fotones. Los fotones llevan quantum, de ahí física cuántica, quantum, cantidades pequeñas de energía sin necesidad de que exista materia. Bien, son los estados cuánticos lo que definen el comportamiento de las partículas atómicas, pero no el tiempo y el espacio. Eso no tiene sentido. Otra gran maravilla es otro estado, los estamos desvelando poco a poco, Sí. que es el emparejamiento. Quiere decir que todo electrón está emparejado con su homólogo. Pero un electrón puede estar en tu casa y el homólogo de ese electrón, la pareja de ese electrón, puede estar en el monte Everest o puede estar en Marte. De tal forma que el estado de un electrón afecta a su homólogo. Si concebimos un electrón con una forma de spin, si está así y lo giramos así, su homólogo electrón, que puede estar en cualquier tiempo y en cualquier espacio, gira. O sea, toda modificación de estado de un electrón afecta a su pareja. Y ahí sigue sin haber tiempo y sigue sin haber espacio. Yo supongo que esto a más de uno en su casa le va a explotar la cabeza con esto, porque a mí al menos me ocurre. O sea, esto es algo que rompe todos los esquemas. También se habla de los viajes en el tiempo. Ya hemos hablado antes de la teletransportación, que no es lo mismo que viajar en el tiempo, y también habla la física cuántica, que no contempla el tiempo como lo conocemos a día de hoy, o como lo medimos con nuestros móviles o con nuestros relojes, también habla de viajes en el tiempo. Bueno, vamos a definir un poco qué es lo que debemos entender por viajes en el tiempo. Esa película de Orwell, ¿no? Hombre, pues eso no se puede, no podemos tener ese concepto de viajar al pasado.
piensa que si la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, ahí sí podemos, y si entendemos que el espacio es curvo y el tiempo y la materia también son curvos, quiere decir que si salimos a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz, en un momento dado volveremos al punto de origen. Así es como se concibe viajar en el tiempo. Otra forma de meterte en una maquinita que te lleve al pasado, eso sí que no es posible. Máxime en las condiciones que estamos comentando. Viajar en el tiempo, en este sentido, se podría viajar hacia adelante, en el futuro, siempre hacia adelante, pero si es cierto que es curvo, volveríamos de nuevo al punto de origen. Y en el lugar de origen sí que habría transcurrido el tiempo. Claro. No estarían las cosas como las hemos dejado. Efectivamente. Esa es la paradoja temporal. Muy curioso. También hay mucha relación que guarda la física cuántica con un mundo que a nosotros nos apasiona, con la parapsicología. Sí, sí. Conforme se van descubriendo cosas del mundo cuántico, porque a la gente le puede parecer que la física cuántica, no. Mire usted, cuando usted pasa una tarjeta de crédito por el cajero o usted paga con su tarjeta la banda magnética, hay un flujo de electrones. Eso es física cuántica. Cuando estamos escuchando nuestra música favorita o estamos viendo en un CD uno de los programas de Zona Oculta, el CD, para que lo podamos visualizar, maneja las leyes de la física cuántica. O sea, está mucho más cerca de lo que realmente creemos. Otra cosa es que lo entendamos y lo podamos explicar. Pero, efectivamente, el mundo de la parapsicología, conforme nos estamos adentrando más y estamos haciendo mezclas ahí un poco quizás raras, la teoría de cuerdas del universo, que es una de las más modernas, estamos entendiendo que no tiene por qué existir esta realidad material, que pueden existir otras muchas realidades, llámales dimensiones, llámales otros sistemas donde el tiempo y el espacio y la materia se comportan de forma distinta, o incluso puede haber realidades que no exista materia, que exista energía, traspaso de energía. Un ejemplo claro y tremendamente curioso, que ya va teniendo cierta explicación, es la levitación. Cuando una persona, estos especies de medium rusos de aquella época eran capaces de levantar sillas, bueno, pues el levitador, el que estaba haciendo este experimento, cuando levitaba con su mente la silla, el peso de él era el suyo más el objeto que estaba siendo levitado por él. Quiere decir que entre el objeto levitado y la persona que lo estaba levitando hay una conexión, pero no es material, es energética. Luego, no es necesario para entrar en un mundo dimensional la materia, basta con que haya energía. Y si nos ponemos a imaginar más, podemos entender, bueno, ¿por qué no el mundo de los espíritus, el mundo de los ectoplasmas, los poltergeist, son mundos que están en otras esferas dimensionales donde no existe la materia, porque no tiene por qué existir, porque ya hemos comprobado por la física cuántica que puede haber energía sin necesidad de que haya materia? ¿Por qué no suponer que existen otras realidades que se rigen por las leyes de la física cuántica, pero que aún no somos capaces de deslindar todas las demás reglas que están rigiendo esos universos? Realmente, junto a este universo, en un mismo tiempo y espacio, ¿pueden existir otros? Bueno, ¿por qué no? Si coges una radio antigua, en una misma radio tienes varias sintonías.
¿por qué no suponer que nuestra realidad es una de esas sintonías, pero que hay muchas más? Este es el nuevo mundo que se está abriendo a pasos agigantados a través de la física cuántica. Lo que pasa es que para calcular todos estos datos, para analizar todos estos problemas que se nos van planteando de cómo podemos hacer algún día un modelo de simulación de otra realidad dimensional, pues para eso cada vez más se está desarrollando una de las aplicaciones más interesantes que va a cambiar todo en esta época, en esta década, que es el desarrollo de la informática cuántica, que no es más que la aplicación de la informática tradicional a través de la física cuántica. Y ahí se están consiguiendo cosas muchísimo. Lo que pasa es que aún son cosas muy elementales, pero esto va a tener un desarrollo tremendo cara a la química, cara a la medicina. A través de la informática cuántica vamos a poder resolver problemas que con el mejor de los supercomputadores tardaríamos miles de años. Piensa que con un ordenador cuántico, pues claro, un ordenador cuántico no es un portátil, nada más lejos de la realidad, porque para empezar como trabaja con superconductores, tiene que estar a una temperatura bajísima, ¿no? Con lo cual tiene que ser muy grande. Pero piensa, por ejemplo, que un ordenador cuántico de unos 60 qubits, que es una potencia media, tendría mayor capacidad de almacenamiento y mayor rapidez de procesamiento que todos los ordenadores de la Tierra conectados a la vez. O sea, piensa lo que estamos hablando. Estamos hablando de una barbaridad. Claro, con este tipo de aparatos, con esta aplicación de la física cuántica, la informática, vamos a poder resolver y vamos a poder hacer simulaciones que nos van a sorprender. Javier, apasionante el tema de la física cuántica. Te invito a que te quedes aquí porque tras una pausa pequeña que vamos a hacer, vamos a analizar todo lo que obteníamos la semana pasada en el Castillo de Luna, el Castillo de Mairena, que fue mucho, y sobre todo al analizarlo aquí con los compañeros, la verdad que hay muchas más respuestas de las que oíamos allí en directo. Así que te invito a que te quedes aquí. Encantado. ¿Vale? Y esos análisis será tras esta pequeña pausa publicitaria. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Han dicho que no. Creo que se ha escuchado perfectamente, que todas las personas que vemos aquí lo hemos escuchado perfectamente.